Bueno, señores, estamos de vuelta ya. Mendive, yo vi esa opinión, pero de verdad que yo te digo, Migdalia, mira, te agradezco que vengas por aquí, pero lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que aquí hemos estado discutiendo. Yo no sé de dónde tú deduces, primero que los que estamos aquí, a ver, déjame buscarle el comentario que ella puso, que somos comunistas tapiñados. Tienen que irse a Cuba a cortar caña. Primero, Migdalia, yo no soy comunista. Si fuera comunista, lo diría. Mi madre, que es la persona que más yo he querido en la vida, fue miembro del Partido Comunista de Cuba. Y ella se tomó en serio esa condición. Sacrificios, que para qué te voy a contar. O sea, para mí, si yo fuera comunista, yo no tendría problema en decirlo. Y no sé, a las otras personas que están aquí, eh, esto, tú es difícil que puedas decir que Roger Redondo sea comunista, por ponerte otro ejemplo. Si entre parte de las discrepancias que él tuvo con la revolución fue por el rumbo comunista que tuvo la revolución. Entonces, ¿cómo tú vas a estar aquí mandando a gente para que nos vayamos a Cuba a cortar caña por ser comunista? Yo creo que, por cierto, hay que revitalizar la industria azucarera en Cuba, pero yo no creo que soy la mejor persona ni mandar a los que están aquí. Le agradezco que venga aquí, pero Mendive, por favor, si vuelve a entrar en este tipo de descalificaciones, macartismo, no le aguantemos más de estos descargues que dice Pepe Padrino que ella es habitual del programa del Mundo. Bueno, yo creo que a lo mejor allá el mundo tiene más apertura a estas cosas, pero yo no tengo por qué aguantártela aquí. Así que no sé, ya, vamos a dejarlo ahí. Mendive, no me la dejes que ponga otro insulto, pero si quiere estar aquí y venir y compartir, como se lo decimos a todos, nosotros crecemos en el debate, en la conversación de ideas, en mover la polémica de donde descanse, pero no tenemos ninguna vocación aquí de que alguien venga a insultarnos o a mandarnos, imagínate tú, para mandarnos a nosotros a cortar caña. Ok, recuerdo una vez que cuando niño el equipo Las Villas perdió una serie final de la pelota y yo había oído por primera vez aquello de que hay que cogerlos a todos y mandarlos a cortar caña. Y, y como en 4 o 5 lugares lo decía y lo repetía, hay que coger a toda esta gente y mandarlo a cortar caña. Así que no es así, chicas, no es así. Estamos tratando de hacer nuestro mejor papel. Bueno, señores, vamos a hablar de la directiva. Yo creo que hay varias cosas de esta directiva que son importantes y que debemos ubicarnos. Mira, dice algo Raúl González. Saludos, profe. El problema es cuando nos entró el segundo contribución y Raúl y Calero son gente que contribuyen a cada rato con nosotros. Vamos a ver si nos entra otra donación y por favor la gente que comparta. Saludos, profe. El problema es cuando la doble moral prevalece con criterios aparentemente sesgados. Prefiero no decir lo que pienso al respecto. Bueno, ok. No, me quedé en la filosofía, Raúl. Otras veces me has explicado mejor. Si pones otro comentario, te lo subimos. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que esto es un gesto duro, que empieza, que golpea duro en cuanto a lo de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Han habido cosas que tenían que ver con
otros temas, pero aquí lo que estamos viendo es que la imagen oficial del gobierno norteamericano sobre Cuba como un país terrorista juega un papel en la inclusión festinada, sin profundidad, sin un análisis que se pueda explicar en sí mismo, que no sea la hostilidad a la isla a 90 millas, al archipiélago a 90 millas, para meter a Cuba en esto. Y que hay un impacto sustantivo por dos cosas. Primero, porque golpea fundamentalmente a elementos de la sociedad cubana que mayormente se mueven hacia los Estados Unidos a través de esas visas por emigración, por visas familiares y en un nivel muy pequeño por intercambios culturales y deportivos. Porque el número de estudiantes cubanos en los Estados Unidos no es muy grande. Una de las cosas que yo hice durante un buen tiempo fue abogar porque hubiesen becas Fulbright para los cubanos. Phil Peters, el que fue vicepresidente del Instituto Lexington, que ha venido aquí a este programa, y yo varias veces fuimos al Congreso y entre las cosas que abogábamos fuera que se dieran becas. A mí me parece que todo ese dinero que hay, el mal gasto ese que hay ahí, de darle dinero al Toque, a ADN Cuba, a toda esa catemba de grupos que se supone que son para informar al pueblo cubano, a la Radio Martí y todo eso. Ese dinero mejor darlo a instituciones serias. En general, yo sé que Víctor Von Don tiene sus críticas, pero que las universidades manejarían eso mucho mejor. Tú quieres promover la democracia en Cuba, mayor apertura, pluralismo, pon ese dinero para intercambios, por ejemplo, culturales, deportivos, eh, esto, educacionales. Y vi con decepción, y lo quiero decir, varias personas incluso que yo recomendé y que la derecha nunca hizo nada porque ellos vinieran aquí, porque a la derecha nunca le ha picado que no hayan intercambios educativos. Sin embargo, vinieron a Harvard, vinieron a Stanford, a dos o tres que le di recomendación. Y al venir, lo que hicieron fue subir por la escalera y darle la patada. Porque en ocasiones han tenido papeles ambiguos, por lo menos, y a veces favorables a las políticas de asfixia contra Cuba. Pero la realidad es que no hay muchos estudiantes. ¿Qué visas son las que van a ser más afectadas por ese sentido? Las de turismo, que no hay mucha visa de turismo acá. Las familiares, que son muy importantes. Y quiero llamar la atención también de las visas que son mira, vaya, ya tú sabes, ya. Hay uno ahí poniendo sus gracias. Vamos a bloquearlo, porque esto es uno que viene aquí. Vaya, mira, para ser noble, vamos a ser noble, para que vean que con este macartismo ellos no van a ninguna parte. Ahí está. Juan, el ambiental de la Guinera. Así mismo está, nos pone esto y nosotros nos reímos de que tú no tienes opiniones que valgan la pena para, tú no tienes opiniones que valgan la pena para un debate de ideas. Pero sí hay, que eso es lo de ustedes. Y entonces lo que han hecho con esto es que hay ese golpe grande. Y un elemento que se apunta es que hay personas que vienen con esas visas familiares y se quedan aquí en los Estados Unidos. El número que he oído es que no pasa del 20%. De cada 5 cubanos que vienen, es un número alto, pero de cada 5 cubanos que vienen, que se queden usando esa visa más allá del tiempo y que después aplican la ley de ajuste cubano, no es que sea la mayoría, porque hay muchas personas que han ido y regresado. Y de hecho, ese fue el caso, particularmente cuando estaban las visas múltiples de cada 5 años y en los cuales mucha de esa gente, cuando estaba vigente la política de Obama, no veían la necesidad de ir y quedarse, de venir y de quedarse aquí. Eso es un problema que yo creo que hay que contar. Otro grave problema que crea esto es que se incumple un acuerdo central en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que fueron los acuerdos migratorios del 94, 95 y después los gestos paralelos aprobando por la Comisión Bilateral
a raíz de eliminar la política de pies secos, pies mojados, que también era un aliciente para la emigración irregular. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir aquí? Esos son problemas. ¿Y cómo es que esos problemas aparecen? A partir de un diagnóstico falso. El diagnóstico de Cuba como una Alemania nazi, que justifica todas esas medidas opresivas, agresivas, de asfixia, de aislamiento, de guerra económica, a partir de ese diagnóstico de Cuba como una amenaza terrorista, de Cuba como país que no coopera, y entonces desata la explosión de migración irregular, contraria a lo que Estados Unidos quiere en línea general. ¿Qué es importante aquí? Yo creo que vale la pena notarlo. Que Cuba aparece en un paquete. Esto no es una medida que entra en lo que hicieron con incluir a Cuba en la lista de países terroristas. Es que, por carambola, una vez que está en la lista de países terroristas, esta acción hacia Cuba se enmarca en una política más general. Y como con política más general, tienen que ponerle más pintura, tienen que disfrazarla más, porque eso es parte de la jugada. Y aquí hay dinámicas que también nos ayudan a entender la hipocresía, los dobles estándares y todos esos problemas. ¿Por qué? Porque si usted lee la proclama, que le sugiero que vaya y la busque, si usted lee la proclama, usted va a notar que primero es una medida no dirigida exclusivamente a Cuba, a un grupo de países bajo distintas listas de restricciones y que tiene incluida, y eso es importante, las excepciones. Y una de ellas, la más clara, es las excepciones para dos eventos deportivos específicos: la Copa Mundial de Fútbol y la Olimpiada. Pero ya, por ejemplo, le dieron visa del equipo de baloncesto solo a dos que estaban buscando para la clasificación de la zona América. ¿Cómo un equipo de baloncesto va a venir aquí a jugar con dos personas? Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Déjenme ponerle, por ejemplo, dos casos que fueron apenas recientes, que uno nota el nivel de hostilidad de una política hecha a partir del tonto ese que me llama a mí, mira, el que se hace llamar Juan el ambiental de la buenera, y que insulta a mí y a Gennady por gusto, porque Gennady no está ni por todo esto, tengo entendido, no le he visto ningún comentario, pero yo creo que no se merece ni Gennady ni yo que nos insulte. Pero la gente que está motivada por esto no entienden de nada, no tienen ética, no tienen civilidad y le meten a todo. Y una de las cosas que han hecho, por ejemplo, déjenme ponerle el ejemplo, le negaron a un grupo de Clark College, para que lo vean ustedes, le negaron a un grupo de Clark College, está a ver por aquí creo que es, déjenme ver si se lo pongo, ¿dónde está? Aquí, esta es la noticia, no, es esta otra, de Clark College, que era un grupo que ha ido a Cuba varias veces a tocar jazz en Cuba. Déjenme subirlo, yo lo puse ahí, pero Felipe, tú me lo puedes encontrar, porque es que yo puse que lo compartía, pero ahora no lo veo, y que dice, a ver, chicos, ¿será este? No. Es una de esos que fue a Cuba. Déjame ver de nuevo. Lo voy a volver a poner. Es que a lo mejor tengo 10 ya puestos y no puedo poner el otro. Vamos a ver en la parrilla. Es este que está aquí, lo voy a poner ahora mismo. ¿Ahora sale o no? Vamos a ver. Sí, ese mismo es. Le han negado, para que ustedes vean cómo es esto, porque esto se veía venir. Le han negado a un grupo de una escuela en el estado de Washington, que lo único que quería era ir a Cuba a tocar jazz y a nutrirse de la experiencia del jazz latino en Cuba. Y entonces había el festival, ellos han estado yendo desde 2019 a Cuba y les negaron, el Departamento de Estado les negó la visa un día antes de salir, señores.
un día antes de salir, le mandaron una nota que decía, después de una consideración cuidadosa, incluyendo las consultas con otros departamentos del Departamento de Estado, la OFAC ha determinado que su pedido de licencia para llevar una agrupación de jazz a La Habana, Cuba, sería inconsistente con la política de los Estados Unidos. Fíjense cómo la denegación del derecho de viaje a Cuba afecta el derecho a la educación, porque esa gente tiene un plan educativo, que es ser músico, y para ser buenos jazzistas ellos han contemplado que es bueno ir y tener un intercambio educativo con estudiantes de la Escuela de Música Amadeo Roldán. Y la portavoz del college, que se llama Maureen Chan Eflin, dice que el propósito del viaje era proveer a estos estudiantes, 21 estudiantes, con la oportunidad de conocer más sobre la historia del jazz cubano a través de presentaciones de expertos locales. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, eso lo único que hace es deteriorar el poder suave de los Estados Unidos. Por cierto, el autor del concepto de poder suave, profesor que conocí en un seminario que tomé en el Aspen Institute, Joseph Knight, ha muerto recientemente, pero dejó un último artículo que acaba de publicar la revista Foreign Affairs sobre el fin del siglo americano, que le recomiendo a todo el que pueda que lo lea. Entonces, esto está esa primera parte. Vamos a buscar ahora otra cosa que ha pasado que tiene que ver con esto, en a ver si se ve ahora. Vamos a ver si se ve ahí. Nada más y nada menos que una high school de Berkeley, aquí en California. Ellos han montado un intercambio, que ellos iban a Cuba y intercambiaban con los estudiantes de la escuela de Berkeley de música. Espera, Eva, déjame terminar. Ahora yo te hablo enseguida. Da un besito. Espérate, no, ahora no, porque estaría estar en la cámara. A ver, ¡mua! Te amo, mi amor. Y entonces, ellos han ido a Cuba y habían llegado a una especie de acuerdo de intercambio que los estudiantes de música de Cuba que aparecen ahí y que la gran mayoría son prospectos de la Escuela Nacional de Arte, habían quedado en que ellos venían y se quedaban en las casas de los estudiantes de Berkeley, que son de high school, de la Escuela Nacional de Arte, entonces son de aquí, jóvenes eso pasa con el resto del mundo, eso pasa sin ningún problema. Pues bueno, ya le marcaron a esta gente, les prohibieron venir a los Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta de los estudiantes? Por ejemplo, este reportaje que lo hace un periódico de Berkeley, dice que los estudiantes de aquí dicen que ellos crecían al conocer el legado de las bandas en Cuba que hacen jazz afrocubano. Menciona la Orquesta Aragón, Benny Moré y su banda gigante, Pérez Prado, todo eso. Y dice el profesor, Cuba tiene un programa de educación musical amazing, que ¿cómo se diría amazing? Fantástico, y que abarca todo el país. Y sus estudiantes son increíblemente preparados y que son verdaderamente buenos. Y nuestros estudiantes aprenden de ellos y ellos también aprenden de nosotros. No entendemos que esta acción haya sido tomada contra este viaje. Yo no entiendo, vaya, que esa gente venga, vaya, ¿qué es lo peor que podía pasar? Que ellos vinieran y se quedaran aquí. Yo tampoco creo que eso sería tanto problema. Pues bueno, al final también se los negaron. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se va a cerrar? Bueno, justamente ese tipo de política, ese tipo de intercambio. Eso es lo que se va a cerrar. Intercambios culturales, intercambios académicos
intercambios educacionales, y eso es lamentable que eso ocurra. Vamos a la proclama y vamos a ver lo que dice la proclama y de verdad ver cómo esto se puede entender y ver que las razones que argumenta Estados Unidos son de dos tipos. Una, que la primera razón es que Cuba no provee información exacta y apropiada sobre las personas que están emigrando a los Estados Unidos. Es lo que ellos dicen. Yo creo que esto es un pretexto. Y del lado cubano hay una movida que el gobierno también podría hacer, que es decir, nosotros invitamos a explorar qué es lo que ustedes quieren, qué información no les estamos dando buena, qué información falta. Porque entre dos países que la relación sea normal, si ese fuera el problema y no el pretexto, Cuba tiene buenos sistemas de información sobre sus ciudadanos y sobre los que emigran y saben qué antecedente penal tiene, hay historias clínicas, si hay problemas de enfermedades. Yo ahí le tomo la palabra y digo, a ver, díganlo. Yo sé que con Rubio no hay entendimiento. Esa fue parte de mi discrepancia con Joe García cuando estuvo aquí. Esa gente está hecho para no pactar, para no dialogar, para no llegar a un compromiso. Pero yo creo que hay que hacer la última prueba, la mayor, y que se proclame públicamente, mira, ustedes no están inventando pretextos. Pero, sin duda, en una situación amistosa, yo no veo por qué Cuba no pueda responder a esa... no sé, saludos profesor. Y para el chat. Pensó que me estaba diciendo R2, que también viene mucho por aquí, que yo había parado el chat. Yo no puedo parar el chat, pero ya entendí ya, R. Entonces, yo creo que en una condición normal, lo lógico sería que se pueda resolver ese problema, de proveer una información más o menos fidedigna. Aquí está Cubalce, que está con nosotros. Saludos. ¿Cuál fue el otro tema? Los deportables. Yo creo que este tema de los deportables también es un tema que Cuba ha estado dispuesto a discutirla. Y si Cuba no recibe a todos los deportables hoy, yo creo que en condiciones como las que se crearon bajo la administración Obama, se facilitó más la condición de deportar a aquellas personas que Estados Unidos haya considerado deportables. No son temas, digámoslo, que con buena voluntad, con deseo de resolver el problema y no usarlo como pretexto, Estados Unidos y Cuba no pueden resolver. Ahora, eso por la parte de lo de Cuba y eso. Yo creo que también hay un elemento importante, que es tratar de defender y salvar el acuerdo migratorio. Y ahí en lo del acuerdo migratorio, hay tanto cubano aquí con reclamaciones familiares, que si el gobierno norteamericano de verdad quisiera resolver este tema y cumplir con los acuerdos que ha hecho, que han sido tan importantes para reducir la inmigración irregular, salvar vidas, etcétera, el gobierno norteamericano puede darle curso con información. Si el problema es que la información que reciben del gobierno cubano no le importa, o sea, no es buena, según ellos, yo creo que sería muy interesante si permiten que vengan los que están por reclamación familiar y tú le pides a los que son ciudadanos americanos, residentes y todo eso, que provean toda la información respectiva sobre las personas de su familia que ellos quieren reclamar. O sea, es importante, porque yo digo, esto está tan cargado de hostilidad, tan cargado de problemas, que yo siempre me gusta explorarle. Sé que por ahí a lo mejor está una crítica legítima, como la que me hizo antes a Víctor von Dorn, que yo le doy mucho beneficio a la duda. Pero si tú haces eso y caminas la milla extra, mira cómo esto puede pasar. Bueno, familia, yo he hablado todo lo que tenía que hablar ya está Eva de vuelta, está mi esposa de vuelta. Entonces voy a
a darle la prioridad a lo que en mi vida la lleva, ¿no? Y que creo que es muy importante y que es la familia. Entonces, voy a cerrar aquí el programa. Creo que hemos comentado bastante, nos hemos extendido 2 horas, 11 minutos. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, me llegó Semita, pero Semita, estás llegando a última hora. Puedes ver el programa completo porque te va a motivar. Y a Semita siempre hay que reconocerle las importantes oraciones que ha hecho a nuestro programa, que nos alientan muchas veces a seguir, ella dice así mismo, atiende a la bella Eva y a la familia, profesor, gracias. Pero déjame terminar diciéndole algo a Márquez. Mira, Márquez, yo creo que sí vale la pena tomarse la política con honestidad y buscar conocimiento y buscar una discusión y evitar las prácticas macartistas. Eso yo creo que vale la pena, Márquez. Y no nos cansemos de tratar de hacer lo que es mejor. Gracias a Mendive que nos pone aquí un comentario y que nos ha estado ayudando y ha dicho la sapiencia vista desde la perspectiva de un ser humano es insuficiente para saber el porqué de nuestra misión en este mundo. Es verdad. Buenas noches, Calero. Buenas noches, Pepe Padrino. Felipe, te subo por si quieres decir algo. No quería decir nada, pero bueno, No, bueno, pues quiero que quede claro que discrepancias aparte, seguimos siendo los mismos amigos de siempre. sí. Esa es la cosa. Con respecto a The Big Beautiful Bill, ¿qué proyecciones cree que tenga este Big Beautiful Bill para el futuro de los Estados Unidos? O sea, y qué piensa al respecto, porque sin duda, como lo dijo, lo vio desde el punto de Elon Musk. Elon Musk es una de las personas que incluso este enfrentamiento con Donald Trump empezó por el de Big Beautiful Bill. Sí. Y sin Bueno, duda, lo que sí, creo que, dime, o dime. sea, mis consideraciones al respecto no las tengo y quería ver qué pensaba usted sobre eso. Bueno, brevemente, porque te dije lo de Musk, yo creo que habría que agregarle ahí que, mira, las leyes, como decía Bismarck, las leyes y los embutidos, el que sabe cómo se hacen, no les tiene mucho respeto. Yo creo que en este caso va a haber mucha negociación y Trump no la va a tener fácil porque en el Senado hasta ahora ya hay varios senadores, particularmente el senador Johnson de Wisconsin y el senador Rand Paul, que es el paradigma de la posición libertaria, han dicho que ellos ven con preocupación la política que hay hacia la deuda y hacia el déficit fiscal. Entonces, ya si tú tienes una situación de 53 a 47 en el Senado y pierdes a uno, ya tienes 48 contra 52. Y Rand Paul hizo unas declaraciones que como está el bill, como está el proyecto, él dice que él tiene 4 senadores que no lo van a pasar así. Va a haber que hacer concesiones, va a haber mucha negociación. Hoy es difícil porque Trump sigue siendo la fuerza más importante en el Partido Republicano y el gran líder por excelencia. Pero no te sorprenda que haya una fuerte votación en el Senado. Y es más difícil domar a un grupo de senadores que, como hicieron con el llamado Freedom Caucus, que eran los que se pasaban la vida diciendo que había que acabar con la deuda, con el déficit, que era lo que se le llamaba halcones fiscales, entre los cuales esos son la más de derecha en términos económicos del Partido Republicano y que prácticamente están creando un precedente histórico en el cual cortan por un lado, votan el presupuesto, amplían el presupuesto por el otro y hay muy poco control. Así que hay que esperar que pase. Pero Y yo creo que este Big seguro van a tener que ir, yo creo que seguro van a tener que ir a un proceso de reconciliación de los dos proyectos, el de la Cámara y el que pasa en el Senado. Y lo otro que pasa es que están tocando uno de los raíles más difíciles en la política americana, que es el Medicaid.
que es, están reduciendo las oportunidades de uso de este seguro que fundamentalmente beneficia a, a personas con disability, con problemas y a las personas mayores, que Wow. generalmente es el electorado que vota más. En O Estados sea, Unidos, la gente que tiene más educación y son mayores y no son minorías, son la gente que más vota en los Estados Unidos. Y eso puede jugar un papel que complique la elección del 2026. Y acuérdate que cada día que pasa a un presidente que no tiene chance de ser reelecto a un segundo término, el presidente va perdiendo poder cada día que pasa y exponencialmente. Mientras más se acerca la jornada electoral, se supone que pierde más poder y eso. Esto, te voy a dejar ahí porque estoy sí, corriendo y quiero sí, sí, irme sí, con Eva y seguro que tú tienes que pasar el tiempo allá con Rebequita, sí, sí. pero gusto Felipe y te agradezco mucho que hayas No, estado. no hay por qué, no hay Como, por qué. Sí, sí me era muy curioso lo del Big Beautiful Bill, porque tiene un nombre muy rimbombante, pero como tal, lo que había escuchado era precisamente eso, que ataca directamente al, al, a los seguros proporcionados por el Estado para personas vulnerables. así O mismo es. sea, y entonces yo decía, bueno, que tiene esto de big y de hermoso, o sea, que tiene de grande y de hermoso esto si estás atacando directamente los ingresos de las personas enfermas. Y lo que también Donald Trump, Elon Musk lo atacó enérgicamente porque incluso vio que se han destapado varios casos de corrupción o posible corrupción dentro de la actual administración. Sin lugar a Y, dudas. No te quepa y, duda. y eso está poniendo, o sea, está poniendo la tilde está acentuando la situación que usted está diciendo, o sea, de que Donald Trump está perdiendo poder, aunque con respecto a Cuba tengo que decir que las posiciones de Marco Rubio han prevalecido y veo que, o sea, que gana participación dentro de las decisiones que se están tomando dentro del gabinete de Donald Trump, lejos de perderla, como es el caso de Elon Musk, que sí perdió completamente, él gana participación. Gana Sí, participación incluso. pero te digo, con Trump nunca se sabe. Con Trump nunca se sabe, vamos a esperar. Y una Ujú. pregunta interesante sería, ¿qué cambios se introducirían en la política exterior si Rubio sale de la jugada? Y yo me temo que hay muchos países que, sobre todo en América Latina, que han tenido su pleito con Rubio, han sido muy cuidadosos en evitar una bronca con Trump. Y Y, y- que y yo no, creo que y el no proyecto, volver esto. yo Entre creo, ellos la presidenta Claudia Sheinbaum. ujú, yo creo que el proyecto de Marco Rubio, el que él de cierta forma ha mostrado las credenciales, es la de romper relaciones diplomáticas con Cuba. Si no lo ha hecho como precisamente la inclusión de Cuba, como usted festinada, de Cuba en la lista de países que no ayudan en la lucha contra el terrorismo, si no lo ha hecho es porque creo que para hacerlo sí necesita un poquito, necesita un pie forzado y no lo puede hacer tan festinadamente, de decir, ya no quiero más relaciones diplomáticas con Cuba, pero en la administración anterior de Donald Trump hubo una ruptura de relaciones diplomáticas producto a los supuestos ataques sónicos, que yo no sé que si Marco Rubio pudo haber tenido alguna implicación o no, pero bueno, él formaba parte No no tuvo, sé tuvo cómo su se llama. papel. Tuvo su papel. Por cierto, y ya lo voy a dejar aquí porque es que estás ampliándome el programa. Ya yo he tratado algunos temas, déjame dejarlos dichos ahí para las personas que se han conectado a última hora. Ujú. Tratamos el tema de las protestas estudiantiles, tratamos el tema de Trump y las broncas con las universidades y con Elon Musk, tratamos el tema de las visas y creo que hubo otro tema que tratamos más, pero ahora no me acuerdo. Pero, Felipe, llevamos 2 horas 21 minutos Ok, 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 ok. ayudándome y todo eso. Entonces, voy a tomar nota y vamos a ver si podemos tratar esos temas en los Sí, próximos programas porque vale la pena. Por eso yo quería tratar lo del embajador
en Cuba, y yo creo que se pega a él mucho Sí, este tema que tú dices de la búsqueda de una ruptura de relaciones. Pero dejémoslo ahí y nos vemos en la próxima. ok, Recuerden que voy a poner una discusión próximo en temas de economía cubana con Omar Everleni Pérez Villanueva y le tengo una sorpresa ahí reservada que si se nos da va a ser una conversación muy, muy interesante. Así que esto, hasta la próxima, todos aprendimos. Gracias, Mendive. Como siempre, gracias, Felipe. Chao.